es súper importante, como lo comentamos en la sesión pasada, que cuando diseñemos un eje, lo diseñemos bajo 3 vertientes. La primera es bajo esfuerzos, bajo deflexiones y por último por vibraciones mecánicas. Tenemos que encontrar cuáles son las frecuencias naturales, por lo menos las 3 primeras frecuencias naturales. Ok, es lo que casi siempre encontramos nosotros cuando hacemos un análisis de vibraciones. Para encontrar frecuencias naturales, mínimamente las 3 primeras frecuencias son las que calculamos. ¿Para qué? Para que la frecuencia de giro de ese eje no coincida con una de las frecuencias naturales. Ok, lo siguiente que fuimos fue una tabla de deflexiones permisibles, tanto lineales, angulares y ángulo de torsión. Ok, entonces ya con esa información que vimos, ya podemos entender un poco más la importancia de estos parámetros. Ahora, cuando nosotros vamos a diseñar un eje, y lo pueden ver aquí perfectamente en esta imagen que tenemos aquí en la parte de abajo, el eje por sí solo no nos sirve para nada. ¿Ok? Tenemos que agregar accesorios que ahora sí, en conjunto, el eje con esos accesorios, vamos a poder transmitir potencia. Y por supuesto también un giro. Entonces vamos a dar unas recomendaciones básicas para poder configurar un eje o para poder diseñar un eje. Lo primero es definir cuál va a ser la longitud total del eje. Comúnmente los ejes deben ser cortos. ¿Ok? Comúnmente tenemos un espacio reducido para poder transmitir potencia desde un sistema a otro. Entonces es de vital importancia saber cuál va a ser esa longitud total del eje. ¿Y esto para qué nos va a servir? Para ubicar en dónde van a estar los elementos que van a transmitir potencia. ¿Ok? Y también, analizando cuál va a ser el espacio de trabajo, también vamos a ubicar dónde van a estar los rodamientos, sabiendo que esos rodamientos pueden ser bujes, rodamientos de bola, rodamientos cilíndricos y rodamientos de agujas, ¿no? Que dependiendo de la aplicación de cómo transmitimos potencia, pues se va a utilizar uno de ellos. ¿Ok? Y vean lo interesante, ¿por qué es indispensable conocer la longitud total, ubicación de los sistemas que transmiten potencia y la ubicación de los rodamientos? Porque no nos vamos a escapar. Fíjense, desde estática traemos los conceptos de diagrama de cuerpo libre, cortante y momento. También en ejes, esta metodología o esta información es de vital importancia. Si no manejamos cómo generar adecuadamente dichos diagramas, el diseño de un eje se nos va a complicar bastante. Entonces vean cómo ya aplicamos, en un caso muy específico, diagramas de cuerpo libre, cortante y momento. ¿Ok? Entonces, eso es lo básico, lo primero que tenemos que saber. Obvio, si yo ahorita, como apenas vamos empezando, difícilmente yo ahorita voy a saber qué elementos de transmisión de potencia voy a utilizar. Hay unas configuraciones, hay unas, ¿cómo se puede decir? Hay unos lineamientos que nos van a decir, ok, si tú vas a transmitir potencia de este nivel hacia arriba, yo te recomiendo que utilices el engrane. Si tú vas a transmitir potencia de este nivel hacia abajo, yo te recomiendo que utilices un sistema de bandas y poleas. Fíjense bien, a grandes rasgos, cuando nosotros queremos transmitir potencia elevadas, lo recomendable es utilizar engranes rectos
y se ocupó más potencia en engranes helicoidales y se ocupó más potencia con ejes no paralelos, entonces utilizaría engranes cónicos. Pero eso es cuando quiero transmitir mucha potencia. Cuando quiero transmitir poca potencia a altas velocidades, lo recomendable es utilizar bandas y poleas. Y cuando quiero transmitir potencia intermedia, lo recomendable es utilizar catarinas y cadenas. ¿Ok? En su momento, cuando pasemos al siguiente tema de selección de esos elementos, ahí vamos a profundizar sobre ese tema. Pero aquí les digo, es importantísimo conocer esta información. ¿Para qué nos va a servir esos diagramas? Para saber cuáles van a ser los cortantes, los momentos y los torques en diferentes partes del eje. ¿Ok? Cuando yo sé en dónde tengo ubicados los elementos que transmiten potencia, como por ejemplo aquí, este engrane, yo voy a definir el siguiente punto. ¿Cuáles son los cambios de sección que tendría que utilizar? Aquí podemos ver que aquí tenemos, miren, aquí tenemos una dimensión, un diámetro inicial. Después incrementamos a través de un escalón ese diámetro. Y donde está aquí el engrane, volvemos a hacer un escalón. Y después de ello, se mantiene constante el eje. Llegamos al siguiente engrane, bajamos el escalón para disminuir el eje, el tamaño del eje, y continúa el diámetro. Llegamos al rodamiento y bajamos con otro escalón. Entonces, cuando yo defino dónde van a estar ubicados los rodamientos y los sistemas que transmiten potencia, yo ya puedo saber qué cambio de sección voy a tener. Los escalones nos sirven para lo siguiente. Por ejemplo, aquí en el engrane, ese escalón me va a servir como asiento. En otras palabras, el escalón va a evitar que este engrane se desplace hacia la derecha. De igual manera, ese escalón va a evitar que se desplace hacia la izquierda. ¿Ok? Y así sucesivamente. Y vean aquí esta cuña que aparece acá. Aquí tenemos una cuña. Lo que va a provocar la cuña es que tanto el eje como en este caso el engrane giren al mismo tiempo. Y sobre todo, transmitir la potencia del engrane hacia el eje. Si es que por ahí entra la potencia. Y si sale la potencia en este punto donde está el engrane, entonces la cuña va a ser la responsable de sacar la potencia del eje, transmitírsela al engrane, y el engrane se la va a transmitir al engrane acoplado. Ahora aquí vemos un pasador cónico. Entonces, la función de la cuña y el pasador son exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí cuando metemos un pasador cónico? Tenemos que barrenar el eje, y eso es un cambio de sección también. Entonces, por eso tengo que saber dónde van a estar los elementos que van a transmitir potencia, de qué manera van a transmitir potencia, ¿para qué? Para maquinar el eje, hacer los diferentes cambios de sección y que se cumpla el objetivo del eje. Entonces, ya sabemos que cuando hacemos cambio de sección, se van a concentrar ahí los esfuerzos. Entonces, en esos puntos tenemos que enfocarnos para saber si los esfuerzos van a sobrepasar el límite de la fatiga del material. Ok, entonces vean que si somos nuevos en el diseño de ejes, no pasa nada. Hay un concepto que yo últimamente estoy usando que se llama el benchmarking. El benchmarking es ver qué es lo que hay ya existente en el mercado. ¿Para qué? Para copiar de alguna manera ideas y yo poder plasmarlas a mi problema en específico. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer ustedes cuando van a empezar? Van a empezar a ver sistemas donde hay ejes
y ver cómo es la configuración, qué tipo de elementos utilizan, qué tipo de accesorios utilizan, qué tipo de cambios de sección utilizan. Y ya sobre eso se dan una idea para que armen su propuesta. Ahora, el siguiente punto es hacer un número limitado de cambios de sección para su fácil diseño. Tampoco me voy a agarrar a hacer 20 escalones. ¿Por qué? Porque entre más cambios de sección yo tenga, más horas de maquinado voy a utilizar. Y entre más horas de maquinado tenga, pues los costos de fabricación se van a aumentar. Los costos de mano de obra especializada en estos ejes se van a incrementar. Entonces, lo ideal es hacer los menos cambios de sección posibles. Recuerden, un diseño, entre más sencillo sea, es un mejor diseño. Entonces, vean aquí, para aquellas personas que no se imaginan cómo es una cuña y un cuñero, aquí lo tenemos. Todas las poleas, todos los engranes o más bien la gran mayoría de las poleas, de los engranes y de las catalinas, ya vienen de fábrica con un cuñero, que es este espacio, es esta ranura. Entonces, como ya traen de fábrica este cuñero, nosotros tenemos que maquinar en el eje un cuñero donde va a recibir, donde va a almacenar la cuña. Hay cuñas de diferentes configuraciones. Dependiendo de la aplicación, pues va a ser el tipo de cuña que vamos a usar. Si va a ser circular, si va a ser cuadrada, si va a ser rectangular, etc. Hay un tema específico para poder diseñar este tipo de elementos. ¿Ok? La ventaja es que, por ejemplo, la cuña se utiliza como un elemento fusible. Se diseña de tal manera que cuando la potencia se incremente por algún motivo, que la cuña se fracture, que la cuña falle. ¿Para qué? Para que no dañe el resto del sistema que es más caro, por ejemplo, los engranes, las poleas, catalinas, etc. ¿no? Entonces, esa es la función de una cuña, ¿ok? Y los cuñeros es el espacio donde se va a montar la cuña. Y ese espacio, una parte o la mitad de la cuña va a ir en el eje y la otra mitad va a un elemento que va a transmitir potencia. Igual, para la gente que no conoce qué es un anillo de retención, este es el anillo de retención más común. Y este anillo de retención está aquí. ¿Cuál es la función de un anillo? Exactamente la función del escalón. Evitar que en este caso, este rodamiento se desplace axialmente. El escalón no permite que se mueva hacia la izquierda. Y este anillo de retención no permite que se mueva hacia la derecha. Entonces yo, para poder montar ese anillo de retención en el eje, fíjense, tenemos que hacer una ranura. ¿Ok? Y esa ranura va a lo largo de todo el eje, para que montemos ese anillo de retención. Y vean acá, aquí tenemos un tornillo de fijación, que lo conocemos en el bajo mundo de los mecánicos como prisionero. ¿Ok? ¿Qué más podemos ver? Este pasador. Aquí decíamos que hay un pasador. Este pasador, vean cómo atraviesa tanto la masa del elemento que transmite potencia, que puede ser, por ejemplo, una polea, que atraviesa tanto la masa de la polea. Vean que aquí esta es la polea, este aquí es el eje. Entonces tenemos que barrenar tanto la polea como el eje. ¿Para qué? Para que atraviese este pasador. Y este pasador es el que va a provocar que esa polea gire junto con el eje y que transmita la potencia. Ok, aquí está otro ejemplo. Fíjense, ustedes van a llegar y nos van a decir: ingeniero, yo quiero transmitir potencia con 2 engranes y vamos a poner 2 chumaceras. Aquí van a estar los apoyos y aquí van a estar los 2 engranes.
configuración me recomienda? Entonces, aquí está el problema inicial y aquí está una posible solución. No es la única, puede haber otro tipo de soluciones, pero esta puede ser una solución sencilla. Vean, este símbolo indica el rodamiento y aquí lo vemos, un rodamiento de bolas, ¿ok? Y vean, el eje empieza igual con un tamaño de diámetro. Como vamos a montar un rodamiento, pues hacemos un escalón, aumentamos un poquito más el diámetro del eje, llegamos a donde está ubicado el engrane, y aquí, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos otro cambio de sección a un diámetro mayor. Y cuando llegamos al otro engrane, bajamos a un diámetro más pequeño, y después volvemos a bajar a un diámetro más pequeño para montar el siguiente rodamiento. ¿Ok? Y vean aquí tenemos un manguito. Y este manguito va a mantener en esta posición, va a mantener a este engrane. Si lo pueden ver, entonces vean cómo esta es una posible solución. Ahora, aquí tenemos otro problema que se nos puede presentar. Que nos digan, ingenieros, tenemos este problema. Queremos impulsar este abanico y lo queremos hacer a través de una polea. Perfecto. Aquí volvemos a tener dos rodamientos. Y vean cuál es la solución que se puede proponer para transmitirle giro a este ventilador a través de una polea tipo B. Ahora aquí, en lugar de meter rodamientos de bola, usamos rodamientos tipo buje. ¿Ok? Son bujes deslizantes, no tienen elementos rodantes. ¿Ok? Y vemos que aquí, en el área donde están los rodamientos, están dos bujes deslizantes. ¿Ok? Y ahora vean, aquí está el ventilador, y este ventilador se va a poner en posición para transmitir potencia con un prisionero. ¿Ok? Y aquí también, de igual manera, tenemos un prisionero. Y vean que el eje se mantiene a una sola dimensión, con un solo diámetro. Entonces, acá tenemos una opción donde tenemos escalones con diferentes diámetros. Y aquí, esta configuración para este problema es un diámetro o un eje constante. Bien. Entonces, como les digo, es un tema bien interesante porque aquí tenemos que conocer de un poco más. Ahora, vean lo siguiente. Aquí hay algunas recomendaciones que les voy a hacer. Primera recomendación. Es mucho mejor apoyar los componentes que van a soportar carga entre cojinetes. ¿Ok? ¿A qué me refiero con esto? Yo aquí tengo los dos engranes. Cuando yo utilizo engranes, lo más recomendable es que los engranes estén dentro de los rodamientos. ¿Ok? Vean que aquí están los rodamientos y los engranes están dentro del espacio donde están los rodamientos. Eso es lo ideal. ¿Ok? Que fue el caso, el primer caso que analizamos en la lámina pasada. Entonces, repito, cuando yo tengo engranes, ya sea rectos, helicoidales o cónicos, los engranes tienen que estar ubicados entre los rodamientos. Eso es una disposición universal. ¿Ok? Ahora, en la segunda solución, vemos que esta polea, que es el elemento que transmite potencia, no está entre los engranes, perdón, no están entre los rodamientos. Pero vean, y es una recomendación, lo siguiente: las poleas y catarinas
deben montarse por fuera, cosa contraria a los engranes. ¿Y cuál es el motivo de que deben montarse por fuera? Por la fácil instalación, ya sea de la banda o de la cadena. ¿Ok? Porque si esta banda, perdón, si esta polea o esta catarina están o entre los rodamientos, cuando yo quiero hacer un montaje o desmontaje de este sistema, tendría que hasta quitar los rodamientos. Entonces, esto va a provocar que la labor de mantenimiento sea un poco más compleja y nos lleve más tiempo. Y lo ideal es, en el mantenimiento, hacerlo lo más rápido posible. ¿Pues para qué? Para disminuir tiempos muertos. Sabemos que tiempos muertos en empresas productivas, el tiempo se convierte en dinero. Entonces, por esa razón, tanto las cadenas con sus respectivas catarinas, las bandas con sus respectivas poleas, tienen que estar fuera de la ubicación de los rodamientos. Lo otro, si tenemos ejes mayores a 30 pulgadas, aquí me equivoqué, 30 pulgadas, debemos tener cuidado, muchísimo cuidado con el alineamiento. Yo aquí tengo un motor. Este motor tiene un eje. Entonces, para yo poder montar el eje de este motor a un eje que va a transmitir potencia, yo tengo que, a través de un acople, acoplar con el eje. Entonces, si este eje es muy grande o muy largo, entonces va a perder la alineación. Entonces, cuando yo tengo ejes muy largos, ojo con el alineamiento. Si yo no alineo el eje del motor con el eje que va a transmitir potencia, voy a tener problemas de vibración. Por tal motivo, lo recomendable es mantener en lo posible la longitud que sea muy corta de los ejes. ¿Ok? Ahora, el posicionar los componentes que transmiten potencia y los rodamientos contra un hombro o contra un escalón, la principal característica es para soportar o para tener un soporte sólido, y con esto minimizamos tanto la deflexión del eje y la vibración, para que no empiece a bailar el sistema que transmite potencia axialmente en el eje. Otra consideración respecto a ensamble y desensamble es lo siguiente. El diámetro más grande debe estar en el centro del eje. Y conforme nosotros nos vamos alejando del centro hacia afuera, vamos a cambiar progresivamente a diámetros más pequeños el eje. Esto va a servir para que los elementos que están en el centro empiecen a desmontarse hacia afuera, que es este caso. Vean aquí, que aquí en el puro centro está el diámetro mayor. Y conforme yo me alejo hacia los extremos, el diámetro va reduciéndose. Entonces, de esta manera yo puedo este engrane sacarlo hacia la izquierda y este engrane sacarlo hacia la derecha. Entonces, el montaje y desmontaje va a ser más sencillo. Ahora, si el hombro se requiere en ambos lados de un componente, o en otras palabras, si ocupamos dos escalones en ambos lados de un sistema que va a transmitir potencia como la catarina, engrane o polea, lo mejor es ubicarlos con manguitos. Y los manguitos van a hacer la función del escalón. O también, en lugar de poner manguitos a ambos lados, yo puedo hacer ranuras a ambos lados del engrane, de la polea o de la catarina para meter anillos de retención, y de esa manera pues ya no se mueve el sistema. Bueno, aquí no se ve ningún ejemplo. ¿Sí me entendieron esa parte? ¿Sí quedó claro? Profe. ¿El manguito qué viene siendo, profe?
El manguito es como una funda. Tenemos el eje y es como una funda, como una camisa que va o que abraza al eje. Entonces, esa funda o esa camisa tiene una cierta longitud y esa longitud está diseñada para que choque el engrane con ese manguito, con esa camisa, para que no se mueva hacia los lados. Que viene siendo, por ejemplo, Es este algo de aquí. parecido al muñón del árbol de leva, donde está y agarra la chumacera y pone los tornillos del torque. Algo así. Donde aprietas, torqueas y queda la chumacera y queda la orillita de ambas levas, queda abrazando el árbol y ahí no te permite el movimiento axial. Así es. Entonces, repito, todos los sistemas que mantienen en posición a los sistemas que transmiten potencia es para que no se desplacen axialmente. ¿Ok? Y por ejemplo, este manguito que tenemos aquí va a provocar que se mantenga en todo momento en esta posición este engrane. No se va a mover hacia la derecha. ¿Por qué? Porque aquí está el manguito. Y hacia la izquierda no se va a mover. ¿Por qué? Porque tenemos el escalón. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, este rodamiento hacia la izquierda no se mueve porque está el escalón. Y el anillo de retención, con su respectiva ranura, provoca que no se mueva hacia la derecha. Entonces, son sistemas que evitan que se desplacen axialmente, como dice el compañero. Así es, efectivamente. Ok. Decíamos mucho hace un momento engranes, poleas, catarinas. ¿No sé? Entonces, cuando nosotros montamos esos elementos y estos mismos empiezan a girar y a transmitir el torque, al mismo tiempo que transmiten el torque, van a transmitir fuerzas. De hecho, la fuerza es producto del torque que se está, o más bien, el torque que se está transmitiendo es producto de las fuerzas que se desarrollan tanto en los engranes, en las poleas y las catarinas. Por ejemplo, aquí tenemos un engrane recto. El engrane recto, aquí tenemos, por ejemplo, el eje, donde va el eje. ¿Okay? Aquí tenemos otros engranes. ¿Ok? Independientemente de que los dientes estén girando o se estén desplazando alrededor de este engrane, el punto de contacto siempre va a estar ubicado en esto. Vean que acá en la parte de arriba tenemos otro, el diente del engrane que está en la parte de arriba. ¿Ok? Si lo pueden ver. Es el engrane, por ejemplo, puede ser el piñón. El piñón es el engrane que mueve el sistema y el diente que está aquí en verde es el engrane conducido. ¿Ok? Entonces, este diente va a girar y cuando entre en contacto con ese diente, entonces aquí va a ser el punto de contacto. Entonces, cuando el diente que está acá gire y entre en esta posición, también el punto de contacto va a estar en esta ubicación. O sea, el punto de contacto nunca se va a cambiar independientemente de que este engrane o este diente pase a la siguiente posición y el diente que está atrás llegue a esta posición. Siempre, repito, el punto de contacto va a estar ubicado en el mismo lugar. Por lo tanto, como el punto de contacto siempre se va a desarrollar en la misma ubicación, el torque siempre va a ser constante. Y si el torque es constante, entonces las fuerzas que se desarrollen en el punto de contacto también van a ser constantes. Entonces aquí es el caso donde la fuerza es constante a través del tiempo, pero como el eje está girando, ese giro o ese movimiento del eje va a provocar la variación de los esfuerzos. ¿Ok? Entonces vean, yo aquí tengo una fuerza resultante que viene siendo esta de aquí. ¿Ok? Esa es la fuerza resultante.
Y yo esta fuerza la tengo que descomponer en dos vectores. En un vector tangencial, que es este de aquí, y un vector o una fuerza radial. El que transmite la potencia o el torque es WT. Vean que WT, si yo multiplico WT por la distancia que hay desde el centro de giro del eje hasta la ubicación del punto de contacto, WT por D me va a provocar el torque. Entonces, realmente, el que provoca que se transmite la potencia en un engrane es WT. ¿Ok? Y es el que va a provocar que gire también el engrane. Entonces, ¿cómo calculo WT y cómo calculo WR? Porque si yo conozco WT y si yo conozco WR, entonces yo voy a saber cuáles van a ser las fuerzas que van a estar aplicándose en el eje. Por lo tanto, si yo conozco WR, entonces WR directamente se va a aplicar aquí al eje. ¿Ok? Y WT se va a aplicar también aquí al eje. Entonces, esas dos fuerzas, WR y WT, van a provocar que este eje se pandee. ¿Okay? Y la multiplicación de WT por D va a provocar en el eje un torque. Entonces, vean que ya pasamos aplicando los principios básicos que vimos en diseño por carga estática, unas fuerzas en este punto, y yo quiero saber qué le provocan al eje. Fácil, WR la paso al eje, WT la paso al eje, y el efecto de cada una de ellas. Como WR pasa por el punto donde está el eje, no provoca nada, pero WT sí. Entonces WT por D es el torque y lo paso directamente al eje. Entonces vean que ya tengo las fuerzas y sus efectos ya en el eje. ¿Ok? Entonces, si yo conozco la potencia que va a transmitir este engrane y conozco la velocidad o los RPM de giro de este engrane, yo puedo conocer cuál es el torque que va a transmitir. Ojo, esta P es la potencia y esta N son las revoluciones que va a girar el eje. Pero tengan cuidado, para yo poder utilizar esta ecuación, P debe estar en HP y N debe estar en RPM. Si yo tengo la potencia en kilowatts, entonces tendría que convertir los kilowatts a HP. Si yo tengo la velocidad de giro de este engrane en radianes sobre segundo, tendría que convertir radianes sobre segundo en RPM para poder aplicar esta ecuación. Y ojo, si yo ya meto aquí esta ecuación en HP y en RPM, el torque nos va a dar en libra pulgada. ¿Ok? El torque nos va a dar en libra pulgada. Ok, perfecto. Entonces, si ya tengo el torque, vean que yo voy a utilizar esta ecuación para saber cuál es la fuerza tangencial. Vean aquí. Aquí yo puse que WT por D nos da el torque. Entonces, de aquí despejamos el torque. Y el torque nos da que es, perdón, de aquí despejamos WT y nos da que es el torque entre la distancia, sabiendo que la distancia pues va a ser D entre 2 y D viene siendo el diámetro de paso del engrane. Tengan cuidado también aquí, una cosa es el diámetro de paso y otra cosa es el paso diametral. Como ya vieron ustedes mecanismos, ya vieron engranes, ya saben lo que es el diámetro de paso. El diámetro de paso es el diámetro o es la distancia donde se va a llevar el punto de contacto entre engranes. Y el paso diametral nos va a indicar cuántos dientes tiene un engrane por cada longitud de distancia de pulgada, metro, etc. ¿no? Entonces, repito,
El diámetro va a decir la distancia desde el eje hasta el punto de contacto. Ese es el diámetro del paso. Y el paso diametral nos va a decir cuántos dientes por longitud va a tener ese engrane. Y lo otro es, por si no recordamos, que aunque yo tenga dos engranes diferentes en tamaño, para que puedan embonar y girar suavemente, su paso diametral tiene que ser el mismo. ¿Ok? Independientemente si yo tengo un engrane muy grande y otro muy chiquito, el paso diametral debe ser el mismo. ¿Ok? Entonces, si yo conozco WT, yo tengo aquí un parámetro que es el ángulo de contacto. Dependiendo el perfil del diente, este ángulo puede oscilar desde 14,5 grados, 20 grados o 25 grados. Cuando vamos y compramos un engrane, este dato es importante. ¿Ok? Porque va a ser el ángulo donde la fuerza resultante se va a llevar a cabo. Entonces, si yo conozco WT y yo conozco este ángulo, porque es un dato del engrane, entonces por Pitágoras yo puedo conocer WR, donde WR es WT, que ya lo encontramos con esta ecuación, por el tangente de este ángulo. Entonces, ya con esas ecuaciones, yo puedo conocer las fuerzas que se van a transmitir al eje a causa del engrane recto. El mismo proceso, en el libro que les pasé, se aplica para encontrar las fuerzas en engranes helicoidales y cónicos. La diferencia ahí en helicoidales y cónicos es que aparte de WT, WR, tenemos una fuerza axial. Esa es la única diferencia. Ahora, cadenas y catarinas. En cadenas y catarinas pasa algo muy particular. Vean, aquí tenemos una catarina más grande y una catarina más pequeña. La catarina más pequeña es la catarina impulsora y la catarina que está aquí en B es la catarina impulsada. Entonces vean, como el giro de la catarina impulsora está en contra de las manecillas, ¿ok? Vean que cuando el torque que tiene aquí esta catarina se aplique y se transmita a la impulsada, lo va a hacer cuando la cadena esté en esta parte de arriba. De hecho, aquí se llama el tight side, es el lado tenso de la cadena. Entonces, aquí va a ser el lado tenso y cuando la cadena gire y esté en esta posición, no va a tener fuerza. ¿Ok? Entonces, como aquí está tensa y aquí está floja la cadena, cuando nosotros queramos diseñar una cadena, entonces tenemos que encontrar cuál va a ser la fuerza tensa que va a tener aquí en el lado superior del sistema. Porque cuando esté la cadena en la parte de abajo, pues va a estar floja. Y cuando está floja, pues no recibe fuerza. Y aquí lo podemos ver. Si nosotros hacemos un corte aquí en esta cadena, aquí tenemos una fuerza C, que es una fuerza del lado tenso de la cadena, y acá vean que no hay fuerza. ¿Ok? Entonces, esta fuerza se va a transmitir al eje. ¿Ok? Entonces, esta fuerza que tenemos aquí, la vamos a calcular con esta ecuación. Aquí no me voy a meter mucho. Cuando vemos el tema de catarina y cadenas con los ingenieros mecánicos, aquí nos metemos un poco más a fondo en el tema. ¿Por qué? Porque el ingeniero mecánico va a diseñar la cadena. Entonces, como aquí no me interesa diseñar la cadena, a mí lo que me interesa aquí en este punto es saber cuál es la fuerza que la cadena va a transmitir al eje.
entonces no vamos a meter mucho en problemas. Lo único que vamos a decir es que tenemos un lado tenso, un lado flojo, y a causa de esa configuración, la fuerza que va a recibir el eje va a ser en función del torque que va a transmitir la catarina impulsora entre el diámetro entre 2, sabiendo que el diámetro va a ser el diámetro de la catarina. ¿Ok? Entonces, cuando tenemos engranes, vamos a identificar que sobre el eje vamos a tener dos fuerzas, una tangencial y una radial. Y cuando tengamos una cadena con su respectiva catarina, entonces se va a transmitir una fuerza única hacia el eje. Esa fuerza única pues, va a ser lo que está aquí cercado en rojo. De igual manera, aquí en poleas y bandas, aquí sí tenemos, por ejemplo, una polea impulsora, una polea impulsada. Aquí tenemos un lado tenso, un lado flojo, pero vean aquí, en el lado tenso tenemos una fuerza y en el lado flojo, en bandas, también tenemos una tensión. Obvio, como el torque está en contra de las manecillas, la banda que está por arriba va a estar más tensa que la banda que esté por abajo, pero aquí ambos lados van a estar sujetos a tensión. El caso es que con un arreglo ahí medio matemático, haciendo algunos despejes, vemos que la fuerza que van a transmitir estas bandas al eje viene siendo FB. Y vean que aquí dice FB, es la fuerza de banda que va a sufrir el eje. Entonces, si yo quiero calcular cuál va a ser esa fuerza, entonces puedo utilizar esta ecuación. Vean que en cadenas y catarinas, la fuerza que está directamente aplicada al eje es el torque entre el diámetro de la catarina entre 2. Pero en bandas y poleas, la fuerza que se va a transmitir al eje, en ese punto donde está la catarina, perdón, donde está la polea y la banda, va a ser 1.5 veces el torque que va a transmitir esa polea entre el diámetro de la polea entre 2. Esto es lo que acabamos de decir para bandas en B. Si en lugar de una banda en B tenemos una banda plana, entonces la fuerza que se va a transmitir al eje ahora va a ser 2 veces el torque entre el diámetro entre 2. ¿Ok? Entonces, repito, no me interesa el comportamiento de la catarina, de la cadena, de la polea, de la banda, del engrane. No me interesa el comportamiento en sí de ese elemento. A mí lo que me interesa es saber cómo transmiten las fuerzas directamente al eje. Por eso nos vamos por unas ecuaciones sencillas, unas ecuaciones básicas. Si yo quisiera diseñar, por ejemplo, el engrane, pues aquí me interesaría saber WT, WR, saber el perfil, saber qué tan largo es el diente, para en función de eso determinar cuál va a ser el esfuerzo de flexión que vamos a tener acá en la zona crítica. Como hay un cambio de sección, yo tengo que diseñar este cambio de sección para que no se concentren los esfuerzos, pero ese es otro tema, pues. ¿Ok? A mí no me interesa conocer eso, a mí me interesa conocer solamente las fuerzas que se van a transmitir al eje. Ahora, cuando explicamos los diferentes componentes que van sobre el eje, comentamos que iban a haber cambios de sección. Y aquí tenemos esta lámina donde tenemos factores de concentración de esfuerzos preliminares. ¿Por qué preliminares? Porque hasta este punto no sabemos el diámetro en cada punto del eje. Y para conocer el KT, pues ocupamos conocer diámetro menor, diámetro mayor, ocupamos conocer el radio de muesca. En este caso ocupamos conocer para cuñas y cuñeros, ocupamos conocer el diámetro, ocupamos conocer cuál es el espesor de esta ranura, ocupamos saber
cuál va a ser el espesor que va a tener en profundidad el cuñero. Entonces, como no sabemos nada de eso, entonces se van a proponer KT preliminares. Entonces, si yo tengo un cuñero de perfil, entonces yo voy a tener que el KT va a ser 2. Si yo tengo un cuñero tipo trineo, entonces el KT va a ser 1.6. ¿Dónde se utiliza un cuñero perfil y dónde se utiliza un cuñero trineo? Sencillo. Por ejemplo, aquí, el cuñero tipo perfil siempre se va a utilizar cuando queramos transmitir potencia, o ¿cómo lo puedo decir? El cuñero tipo perfil siempre se va a utilizar en puntos intermedios en el eje. ¿Ok? Y aquí lo podemos ver. Aquí tenemos un punto intermedio. Entonces, el cuñero que vamos a usar aquí es un cuñero tipo perfil. Si yo quisiera transmitir potencia en esta polea a través de un cuñero, entonces vean que este cuñero va a estar en el extremo del eje. Entonces, si el cuñero va a estar en el extremo del eje, yo voy a utilizar un cuñero tipo trineo. Pero aquí con esta cuña, vamos a utilizarla para transmitir potencia en un punto que no está en el extremo del eje, entonces aquí va a ser perfil. Si aquí en lugar de un collarín de sujeción o un manguito de sujeción quisiéramos utilizar un cuñero sobre el eje, entonces aquí tendría que ser un cuñero tipo perfil, porque está en un punto intermedio del eje. Yo aquí tengo el eje. Si yo en este eje, en la mitad del eje, quiero montar un engrane, entonces, y si yo lo quiero hacer a través de un cuñero, entonces yo tendría que maquinar en la ubicación de este engrane un cuñero. Y este cuñero tendría que ser un cuñero tipo perfil. ¿Ok? Si yo, por ejemplo, quisiera montar en este eje una polea en el extremo tipo B, una polea tipo B en el extremo, entonces el cuñero que yo tendría que hacer, como está en el extremo, pues va a ser un cuñero perfil, perdón, un cuñero tipo trineo. Lo repito, si yo un engrane, una polea o una catarina que no esté en el extremo, el cuñero que tendría que utilizar es un cuñero como este tipo perfil. ¿Ok? Pero si yo quisiera montar un engrane, una catarina o una polea en los extremos, ya sea en este punto o en este de acá, yo tendría que maquinar un cuñero tipo trineo. ¿Ok? Y esto es por la forma de montaje de la cuña.